experiencia en la industria petrolera. Ha trabajado en pozos terrestres, marinos, como ingeniero especialista de cementaciones. Ha diseñado trabajos exitosos en pozos terciarios, mesozoicos, convencionales, exploratorios, HP, HT, de alcance extendido y en operaciones remotas en Centroamérica. Adicionalmente a los trabajos de cementación, cuenta con experiencia en operaciones de controles de agua para mejorar la producción de aceite. Actualmente trabaja en la compañía OPEX como especialista de cementaciones y líder del bloque de pozos con alcance extendido de la región Maya. Ingeniero, bienvenido. Tienes 20 minutos para tu presentación y al minuto 15 yo te haré una recomendación. Adelante. Muchas gracias. Los pozos de perforación cada vez son más complejos, nos llevan a nuevos desarrollos y nuevas complejidades. Y nosotros los vamos acostumbrando a medida y vamos desarrollando estos pozos y nos ayuda a tener mejores producción y mejores tiempos en cuanto a la producción, que nos ayudan a tener una producción temprana. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentarles el siguiente proyecto, que es la reingeniería en la perforación y la cementación en los pozos de HP y ángulos y alto ángulo en aguas someras. Como mencionó, soy especialista en cementaciones en la compañía OPEX. Vamos a ir por la parte... Uy. No está funcionando. Bueno, vamos a hablar de la parte del contenido. Vamos a ir por la parte de la introducción, vamos a ver las problemáticas de los pozos enfrentados. De ahí nos vamos a hacer la metodología, cómo atacamos este desafío con el siguiente flujograma. Vamos a continuar con las mejores prácticas de cementación y al final vamos a ir con los resultados. En cuanto al campo, el campo es el campo A con las siguientes características. Es un pozo de aguas someras con alto ángulo, altas presiones, es un pozo terciario. Y la principal característica de este pozo es que la ventana es muy reducida. Esto nos lleva a tener pérdidas severas, incluso influjos, y la zona de agua está muy cerca del yacimiento que vamos a poner a producción. No está funcionando esto. Disculpa. No, ya se adelantó bastante. ¿Eh? No. ¿Ahí sí lo apoya seguirlo pasando o sí lo controla él? Es que no está. Bueno. Okay. No, es que le piqué una vez y bueno, el principal objetivo de para el desarrollo pues es la producción de aceite, ¿no? Mejorar la producción, y esto lo vamos a hacer a través de controlando la zona de producción de agua. Si nosotros tenemos una producción de agua, nos va a afectar directamente en la producción de aceite. Revisé primero la problemática del campo, de este campo como tal, y lo dividí en tres partes. La primera parte fue la problemática de la perforación. Al tener una ventana operacional muy reducida, nos lleva a tener en algunas ocasiones pérdida o influjo. Si caemos en una sección de influjo, tenemos que controlar el pozo, lo cual nos va a llevar a un probable daño a la formación, y de esto nos va a impactar en la producción. Y al ser un pozo de alto ángulo, tenemos que garantizar la limpieza. Esto lo hacemos a través de baches de limpieza, y también se hace a través de secciones donde hacemos secciones de bombeo y limpieza del agujero. Otra de las problemáticas es la introducción del ATR. Por la condición del pozo la tenemos que tener bajo control en todo momento. Si no tenemos este control, podríamos caer en un influjo, inclusive durante la introducción del pozo, del ATR, que nos va a llevar a alguna problemática. La dinámica de la introducción del ATR, al ser un pozo de alto ángulo, esto nos va a levantar altos torques. Entonces tenemos que utilizar baches lubricantes que nos van a ayudar a bajar esos torques y asegurar que llegue el ATR al fondo.
En caso de no poder introducir la TR, se le colocaba rotación y bombeo en las zonas donde se requería. Y por último, garantizamos con la centralización que la TR no vaya bajando y vaya golpeando la cama baja del pozo. Al nosotros levantar esa TR, también reducíamos el torque. La siguiente problemática era la cementación. Si no garantizábamos un aislamiento zonal adecuado, íbamos a tener producción de agua. Si nosotros teníamos influjo o pérdida durante la cementación, esto repercutía en la integridad del pozo íbamos a tener problemática con la canalización. Los accesorios que estamos usando durante la introducción y la cementación lo estamos llevando al límite. Al nosotros realizar una cementación en una sección con una ventana operacional reducida, te obliga a utilizar el equipo de MPD. Entonces, en estos trabajos, los accesorios los llevas a 30, 40 horas de circulación y es probable que te fallen. La canalización es un punto importante. Tenemos el ángulo del pozo que varía entre 52 y terminamos el último pozo con 83 grados de inclinación. Entonces la canalización es un punto importante, ya que si no tienes una muy buena centralización, te va a quedar ese canal de lodo que te va a afectar en la producción. Y por último, estas cementaciones, al ser un pozo terciario, por lo general la terminábamos en una TR de 9,5 octavos. Para realizar ese trabajo con el MPD, por lo general se realiza con la cabeza rotacional y de ahí lo distribuyes. Sin embargo, en este caso, no tenías esa facilidad de tener la cabeza rotacional y lo teníamos que realizar por el cabezal. Ahí tuvimos que realizar una parte de reingeniería en esa sección. ¿Qué pasa si nosotros teníamos una problemática en la cementación y no garantizábamos la cementación como tal y teníamos esa producción de agua? Caeríamos en los escenarios previos. En el pozo A3, la cementación se hizo de manera convencional, 100% de pérdida durante todo el trabajo, y cuando se puso el pozo a producir, después de cierto tiempo el agua encontró su camino y empezó a producir agua, el aceite empezó a disminuir, y por lo tanto, se tiene esa problemática. Se hizo un diagnóstico con las gráficas, un diagnóstico de erupción de agua con las gráficas de Chan, que mostraban que teníamos una canalización multicapa por falta de integridad. En el pozo A4, durante la cementación, aquí ya no fue el 100%, pero se tuvo un 72% de pérdida, y al momento que se pone el pozo a producir, en menos de un mes se llegó del 15 al 50% de irrupción de agua. Aquí hicimos el diagnóstico de irrupción de agua, y la problemática que resultó fue una conificación del inferior de agua, y esto también fue por falta de integridad. Entonces aquí ya sabíamos la problemática, ya sabíamos también la característica del campo como tal, y desarrollamos la siguiente metodología. Aquí tuvimos que desarrollar esta metodología para contar con información clave que nos iba a ayudar para tener una mejor probabilidad de éxito durante la perforación e introducción y la cementación del mismo. El primer punto era el entendimiento de la ventana operativa. Con ayuda del equipo del MPD se realizaban dos pruebas: la DPPT, que es una prueba de la presión de poro, y la siguiente prueba que se hacía era la DFIT, que es una prueba de integridad de la formación, y aquí ya podías evaluar de qué tamaño era la ventana operacional. Como podemos ver en la imagen, es bastante reducida. Aquí tuvimos que optimizar la densidad del fluido, tanto para perforar, para viajar, sacar la sarta, para meter la TR, y por último, una densidad de fluido específica para realizar la cementación. Optimizamos los cambios de fluido a solo dos durante todo el trabajo. El primero era el cambio de fluido que necesitábamos de pasar de un lodo ligero a un lodo pesado que nos permitiera sacar la TR sacar la TP e introducir la TR. Y por último, ya con la TR en fondo, hacíamos el siguiente cambio de fluido que nos permitía cementar.
Algunas veces ese cambio de fluido entre ligero, pesado y ligero nos llevaba a algunas pérdidas. Sin embargo, eran ya mucho menores. Y por último, necesitábamos una calibración de los sensores, tanto del MPD como de la unidad de alta y de los parámetros operativos que utilizábamos con las bombas del equipo. Esto, al tener una calibración, una buena calibración de los sensores, nos ayudaba a tener un mejor entendimiento de la ventana. Es todo redundante. Con esa metodología se desarrolló el siguiente flujograma. Ya sabíamos la metodología y teníamos la problemática. Entonces la atacamos de la siguiente manera. Primero, con el lodo ligero y con el MPD, antes de perforar cualquier metro de la siguiente etapa, de la etapa de producción, realizábamos la calibración de los sensores, que todo estuviera de acuerdo a lo que tenemos y con una buena calibración como tal. Ya con los sensores calibrados, se aperturaba la ventana, perforábamos 5 metros y realizábamos el primer actualización de la ventana. Realizábamos esas dos pruebas, la DFIT, la DPPT, y empezabas a ajustar tu modelo geomecánico que te ayudaba a perforar la etapa sin tantos problemas. Una vez que terminabas de perforar la etapa, actualizabas otra vez nuevamente tu ventana y ahora sí ya tenías el conocimiento total de todo tu trabajo, de todo tu agujero descubierto con estas dos pruebas con el MPD. Con ese entendimiento de la ventana actualizabas tu modelo geomecánico, pero ahora para la introducción y para la cementación de las siguientes etapas. Antes de sacar la sarta, cuando estábamos ya en el fondo, realizábamos el primer cambio de fluido del lodo ligero a un lodo pesado que nos mantenía el control del pozo. Podíamos sacar la sarta, introducíamos la TR que nos ayudaba con la centralización adecuada. Se utilizaban también baches lubricantes para bajar el torque. Aquí ya íbamos con la TR recostada en el ángulo, en el pozo de alto ángulo, y ya con la TR en fondo realizábamos el siguiente cambio de fluido. Lo llevábamos del fluido pesado, lo pasábamos a un fluido ligero, y con el equipo de MPD manteníamos el pozo bajo control. Posterior realizábamos la instalación de la cabeza de cementar, y ya como si fuéramos a cementar, ya con la cabeza de cementar y toda la línea conectada, realizábamos una calibración nuevamente, ya con la TR en fondo, y entendías tu ventana, cómo lo ibas a hacer, pero lo hacíamos primero con las bombas del equipo. Esto era porque era nuestro backup en caso de que tuviéramos que utilizarlo. Y para la cementación, nada más confirmábamos esa ventana con la unidad de alta. El trabajo de la cementación se va a realizar totalmente con la unidad de alta presión, y evaluabas también y confirmabas tu ventana que tuviera los mismos datos con estas dos pruebas a diferentes gastos. Posterior instalabas los tapones en la cabeza de cementar y ahora sí empezábamos con la cementación, sin antes hacer un ajuste de la cédula. Con los datos reales que ya ajustamos con la unidad de alta, ajustabas el control de la contrapresión necesaria para realizar el trabajo, realizabas la cementación, que es un trabajo de cementación con el equipo de MPD, que también es llamado MPC, y una vez terminando la cementación, se colocaba una contrapresión en el espacio anular. Esto para tener bajo control el pozo. Recordemos que ya hicimos los cambios de fluido y tenemos toda la columna con lodo ligero. Entonces, si nosotros no colocábamos la contrapresión, el pozo se podía manifestar una vez que terminábamos la cementación. Se le daba el fraguado a la lechada y por último realizabas una prueba de presión en el espacio anular, nada más para confirmar la integridad del pozo. Yo hablé nada más de la cementación como si fuera un punto importante aquí nada más. Sin embargo, para llegar a tener integridad y un aislamiento zonal adecuado, hay que pasar por toda esta carretera de mejores prácticas de la cementación que nos va a dar un muy buen resultado. El primer punto para este tipo de trabajos es realizar la cementación con el MPC, teniendo bajo control todos los puntos de la cementación. Tenías control. Hablando de los accesorios, la centralización era un punto importante. En estos pozos de alto ángulo, si nosotros no colocamos un centrador por cada tramo,
la tubería se recae y el stand-off se va a dar cero, resultando en una canalización. Entonces era importante esta parte de la centralización para lograr que toda la TR no esté recostada en el fondo. Hablamos de los accesorios anteriormente, que los vamos a llevar al límite. Es probable que puedan fallar. Entonces, lo que utilizábamos era un cople redundante. Nos íbamos con 2 coples desde el principio. Ya que los llevas al límite, son altas horas que está circulando el pozo, y también lo vas a llevar al límite durante la introducción. La siguiente parte son los fluidos. La lechada es uno de los puntos más importantes, la lechada de cemento. Debe de tener propiedades adecuadas para este tipo de trabajo. La primera es la jerarquía riológica. La segunda era la jerarquía de densidad. Por lo general, la densidad de los fluidos de la lechada es 10% mayor que la de un espaciador. En este caso nosotros lo llevábamos arriba de eso, nos íbamos arriba del 20%. Esto para tener una mejor lechada que te ayudara a tener mejores propiedades en cuanto al fraguado. Debería de ser una lechada expansiva. Estábamos buscando arriba del 2% de expansión, que sea antimigratoria, y esto lo corroborábamos con la pérdida del fluido. El espaciador es un espaciador polimérico antipérdida. Al ser una cementación con MPC, el riesgo de tener pérdidas siempre estaba presente. Uno de los puntos que nos ayudaban en la cementación era el efecto U. En estos casos, en este tipo de cementaciones, no tenemos un efecto U. El flujo de entrada debe ser igual al flujo de salida. Entonces, si nosotros teníamos alguna diferencia entre la entrada y la salida, significaba que tenías un problema a la hora de estar realizando la cementación. Los flujos y los gastos que manejamos los optimizamos a nada más tener 2 flujos. El gasto del bombeo de la lechada y el gasto de desplazamiento. Esto para no tener más variantes en la cementación. Y finalizando la cementación, se colocaba la contrapresión final para tener el pozo bajo control. En caso de que la cementación se fuera a realizar con un liner, que fue uno de los casos, se tiene como lección aprendida que fuera un liner expandible. Esto nos ayuda a que no dependamos en la transmisión de los pesos hacia los accesorios. Y por último, y no más importante, la comunicación. En este tipo de trabajos tienes más de 20 personas trabajando al mismo tiempo. Tienes el equipo de cementaciones, tienes al equipo de MPD, tienes a los químicos y tienes todo el equipo de perforación. Es todo un equipo que está trabajando en ese mismo momento para este trabajo, y solo tenemos una oportunidad, debe de salir bien. Tomando en cuenta estos 10 puntos, nos ayuda a brindar integridad y aislamiento zonal, como lo vamos a ver en los siguientes resultados. Estos son los resultados antes de nosotros realizar los trabajos, todo lo que estuvimos revisando para las problemáticas y a lo que nos íbamos a enfrentar. Teníamos cementaciones con mucha pérdida, y al nosotros perder todo lo que estamos bombeando, pues eso se refleja en la integridad del pozo. Cuando aplicamos todas las técnicas de las que vamos a hablar y la metodología, aumentó significativamente. Ya las pérdidas se redujeron hasta un máximo de 4%. Estábamos colocando el cemento donde queríamos, y esto nos lleva a los resultados de los registros de CBL-BDL. Este es el registro del pozo A6, donde vemos una muy buena adherencia del cemento, se observa buenos arribos de formación, y también se observan en el CBL, se observan lecturas entre 1 a 2 milivolts. Esto es buena integridad en el pozo. Y en cuanto a la productividad, esta es la producción del pozo A6 y A7, donde no se observa el riesgo o la problemática de canalización que vimos anteriormente. Esto nos asegura una mejor producción. Los desafíos de los pozos van a seguir cambiando. Siempre vamos a estar enfrentando nuevos desafíos y se requiere de nueva reingeniería para atacar esas problemáticas. Ahorita ya creo que ya terminamos. Vamos a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si tiene alguna pregunta. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, felicidades por tu presentación.
Tengo dos preguntas. Creo que hablaste de que eran tanto terras corridas como liners, ¿correcto? En el caso de ambos, ¿aplicaron rotación? Y la segunda pregunta es, en el caso de las tuberías de revestimiento, ¿de qué diámetros eran? Y si el elemento sellante fue instalado en la cabeza rotatoria para ese liner. En la primera, bueno, las etapas, ¿no? Las dos preguntas. Eran liners y TR. Solo hicimos un liner en este tipo. Y ahí sí nosotros podíamos utilizar la cabeza rotatoria del MPD, porque vas con la TP en superficie y ahí lo puedes instalar. Entonces en ese no hubo tanto problema y sí se pudo rotar. La tubería se pudo rotar al ser un liner expandible. No estábamos limitados en la rotación. En la segunda, cuando las TRs, en la TR que realizamos, eran TRs de 9/5 octavos. Entonces en esos puntos, al tener una TR de 9/5 octavos ya no puedes meter la cabeza rotatoria. Entonces con ayuda del cabezal cerrábamos los preventores y pusimos dos líneas. Al final utilizábamos líneas de 4 pulgadas. Esas líneas iban hacia los chokes del MPD. Pero si pones líneas de un diámetro pequeño, eso te va a levantar fricción antes de que llegue al MPD. Entonces colocamos las líneas con el mayor diámetro posible, que fueron de 4 pulgadas, y colocamos dos para que no hubiera tanta fricción y pudieras estarlo trabajando con el MPD. Si pones una línea de 2 pulgadas te genera mayor fricción y probablemente ni siquiera necesites el MPD, no tienes un control como tal. O sea, lo mejor fue instalar líneas lo más grande posible que te genere menor fricción para que tú la contrapresión necesaria para realizar estos trabajos, de tenerlo bajo control, sea con el equipo de MPD y no con la con la fricción que ya te están generando esas líneas superficiales. Gracias, ingeniero. Nada. Una pregunta más, tengo una pregunta más. Si no hay preguntas y un comentario, creo que este tipo de metodologías son muy importantes. No imaginas la gente de yacimientos cuando esperamos saber el registro y que se vea como el registro CBL que nos mostraste, ¿no? Cuando no viene un registro de ese tipo, pues ya vienen todos los peros, todos los problemas, todas las consecuencias. Y cuando viene agua, pues ya está la causa, ¿no? De por qué puede ser, aunque no sea ese tipo. Entonces creo que este tipo de metodologías es muy bueno. Bueno, pues a nombre del comité te damos las gracias por tu presentación y te permitimos dar un pequeño reconocimiento y un pequeño objeto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.